Hablando de la esencia de la educación inicial y la definición correcta de educación inicial con enfoque diferencial, tendríamos que primero saber o entender cuándo empieza la educación inicial. Con este señor, que se llama el señor Froebel, Federico Froebel, Friedrich Froebel, conocido en los países de habla hispana como Federico Froebel. Él fue un pedagogo alemán, creador de la educación preescolar y del concepto de jardín de infancia llamado el pedagogo de Dios. Con este señor, en el año 1837, comienza la educación inicial. Él fundamenta la educación de los niños en el juego y funda el Instituto de Actividades para Párvulos, y en 1840 acuña el término kindergarten o jardín de infancia para este sistema de enseñanza fundado en el juego y en el Instituto de Actividad que él había fundado en el 1837. La gran visión de Federico Froebel fue reconocer la importancia de la actividad del niño en sus procesos cognitivos de aprendizaje, introduciendo así el concepto del trabajo libre en la pedagogía y estableciendo el juego como la forma típica que tienen los niños para aprender, por lo que también vale la pena educar en el juego y mediante el juego. Los niños nacen jugando, hacen cosas que nunca harían de forma impuesta y autoritaria. Las actividades en su jardín infantil de infancia incluían cantar, bailar, jugar y autodirigirse con los dones de Froebel. Importantísimo tener en cuenta esto, maestras, porque pues a veces encuentro uno maestras que llevan años trabajando con la educación inicial, pero pues desconocen un poco su origen. ¿Qué significan las palabras jardín infantil? En términos de Federico Froebel, y resumidas en esta imagen que ustedes están viendo, un jardín de flores, con un significado que yo diría resume la esencia de lo que es la educación inicial, ¿sí? Porque para él, este jardín infantil de plantas, este jardín infantil de flores, comparado con el jardín infantil de niños, aludiendo a que cada uno tenía su propia raíz o cada uno tiene su propia raíz y su propia vida, de hecho, porque las plantas también crecen de manera diferente, ¿no? Y pues sus frutos y demás también es diferente. Entonces pienso que es una significación bastante interesante, que analizándola desde todo el contexto de referentes técnicos hoy día para la educación inicial, pues resume perfectamente lo que es esa esencia de la educación infantil. La educación inicial desde sus inicios tiene por principio la singularidad y una educación no homogeneizante, donde los niños no son una masa y donde hay que tratarlos con un profundo respeto como personas únicas, singulares e irrepetibles. Entonces, ahí en estas cortas palabras estamos definiendo no solo esa esencia, sino cómo deberíamos conducirnos al respecto de un proceso formativo, ¿no? Con mucho respeto, entendiendo que cada niño es único, singular e irrepetible. Metodológicamente, las ideas pedagógicas de Froebel se basan en los siguientes principios. El estudiante debe ser tratado de acuerdo a su dignidad de hijo de Dios y dentro de un clima de entendimiento y de libertad, ya que este filósofo era un hombre, este pedagogo era un hombre bastante religioso y por eso pues uno de sus principios se basaba en la dignidad como hijo de Dios. El profesor está obligado a respetar al discípulo en toda su integridad. El educador debe manifestarse como una guía experimentada, un amigo fiel, con mano flexible pero firme. No es solo una guía, sino también un sujeto activo de la educación. Da y recibe orientación, pero deja libertad aun cuando propone la actividad. Y también en este principio se resume ese rol de los maestros en la educación inicial. Esa guía que orienta, pero que da la libertad. Recordando lo que decíamos en la diapositiva anterior, cada niño es un ser único e irrepetible y singular.
El niño se expresa a través de las actividades de la percepción sensorial, el lenguaje y el juguete. El lenguaje oral se asocia con la naturaleza y la vida. La educación debe basarse en la evolución natural de las actividades del niño y no al revés, porque es lo que tratamos a veces de hacer, encasillar el proceso en contenidos. Pero él aquí está proponiendo que la educación se debe basar en la evolución natural de cada niño. Volvemos a la definición anterior. Únicos, singulares e irrepetibles. El objetivo de la enseñanza es siempre extraer más de un hombre, no poner más y más de él. Interesante, ¿no? Teniendo siempre el respeto por esa singularidad, ayudándole a maximizar ese potencial que cada uno tiene, no llenándole la cabeza de un cúmulo de pensamientos, de conocimientos que finalmente pues no le van a ayudar a desarrollarse dentro de su propia naturaleza. El niño no debe ser iniciado en cualquier materia nueva hasta que esté maduro para ella. El verdadero desarrollo proviene de las actividades espontáneas. La educación inicial del niño, el juguete es un proceso esencial. Los planes de estudio deben basarse en las actividades e intereses de cada etapa de vida del niño. La alegría es un determinante clave en un plan de actividades para el aprendizaje de los niños y esto me parece supremamente importante que lo tengamos en cuenta. La alegría. Este proceso de aprendizaje debe despertar o más bien dar como resultado esta palabra, porque si lo analizamos muy bien, si se basa en los intereses del niño, si se respetan sus actividades innatas y espontáneas como el juego, pues el resultado va a ser la alegría. Si lo vemos desde el punto de vista de una imposición, desde un currículum cerrado, desde una transmisión de conocimientos, pues va a seguir pasando lo que hasta el día de hoy pasa en la educación tradicional, donde realmente vemos que cada día hay más deserción, ¿sí? Por ese mismo sentimiento de opresión que genera el sistema tradicional educativo que estamos viviendo hoy en día y que desafortunadamente se pierde de la educación inicial cuando los niños pasan a la educación formal. Cuando hablamos de educación inicial con enfoque diferencial, tendríamos que hablar y decir que desde los inicios la esencia de la educación inicial es este enfoque diferencial. No es una moda ni una novedad, es diferencial entendiendo la palabra como resumida en esta frase, diferentes pero no iguales. No estamos hablando de la educación diferencial cuando hablamos de niños con discapacidad, no, estamos hablando de esa educación que es diferente, porque estamos hablando del niño como una persona única, singular e irrepetible. Este es el verdadero significado del término educación diferencial en términos de educación inicial. No es que hagamos inclusión, la inclusión es otra cosa, ¿sí? Estamos haciendo acotación al término diferencial desde la perspectiva de la educación inicial. Todos los niños son diferentes, pero iguales. ¿Sí? Son personas únicas, singulares e irrepetibles. En esto son iguales todos, pero también son muy diferentes en sus intereses, sus etnias, sus contextos familiares, sus contextos socioculturales, y de ahí debe depender, o más bien ese debe ser el punto de partida de un buen proceso de educación inicial, entendiendo a cada niño y a cada niña como un ser diferente, que es igual en derechos, que es igual en deberes, pero que es diferente en sus competencias, en sus formas de aprendizaje, en sus formas de expresión, y es lo que se debe tener en cuenta a la hora de hablar de una educación inicial con enfoque diferencial. Aquí entonces tendríamos que analizar un gran reto que las maestras de educación inicial tienen, porque no podemos olvidar que no todos los niños tienen los aprendizajes al mismo ritmo. Entonces, un gran llamado es a no trabajar con ese determinismo biológico, que significa que un niño tenga 4 años y por eso ya debe saber hacer ciertas cosas,
Cada niño tiene una historia de vida, experiencias previas, una familia detrás y un contexto sociocultural, lo que les decía anteriormente. Debemos ofrecer todos los días alternativas distintas, objetivos de aprendizaje diversos, los recursos también donde los niños puedan elegir de acuerdo a su singularidad, sus intereses, características, circunstancias y fortalezas. Este es un gran reto para las maestras de educación inicial, porque pues a veces esa falta de recursos proviene de esa falta de creatividad, de esa falta de lectura, de esa falta de actualización, de esa falta de comprensión de un ciclo que es totalmente diferente a los demás. ¿Cuáles serían esos grandes retos entonces que las maestras de educación inicial tienen para aterrizar pedagógicamente este enfoque diferencial? Primero, podríamos intentar responder 4 preguntas que pueden ser base. La primera, ¿cómo son los niños de mi grupo? Si yo voy a enfocar este proceso diferencial y entendiendo lo que hemos hablado de que cada niño y niña es único, singular e irrepetible, tendría que entrar respondiendo estas preguntas. Primero, ¿cómo son los niños de mi grupo? Porque cada uno es diferente y por lo tanto la manera de ayudarle a potenciar todo su proceso que ya trae previo, que trae detrás una familia, que trae detrás un contexto de vida, unas costumbres, unas cosmovisiones distintas. Entonces yo tengo la responsabilidad como maestra de conocerlos a cada uno de ellos primero para poder aterrizar pedagógicamente ese enfoque desde la praxis diaria. Una segunda pregunta es ¿cómo aprenden esos niños? ¿Cómo ellos aprenden? Porque lo van a hacer de manera diferente. Volvamos a la imagen que representa la idea de Federico Froebel de un jardín de flores, que crecen todas, pero no al mismo ritmo y que tienen todas una singularidad, un color diferente, un aroma diferente. Son seres vivos iguales, pero con diferentes características. Esos niños van a aprender de diferente manera. Es muy posible que usted ahorita mismo esté pensando en esa gama de caracteres, en esa gama de expectativas, en esa gama de costumbres que tiene dentro de su salón de clase. De los 10, de los 15 o de los 20 niños que tiene, hay una variedad, ¿cierto?, de formas que van determinando cómo los niños van aprendiendo de maneras diferentes. Algunos de ellos aprenden cantando, otros aprenden modelando plastilina, otros aprenden jugando, otros aprenden escuchando. Bueno, hay diferentes formas y por eso volvemos a la primera pregunta. ¿Cómo son los niños de mi grupo? Yo los estoy conociendo para poder ¿qué? Aterrizar pedagógicamente el enfoque diferencial. ¿Cómo aprenden esos niños? Una tercera pregunta sería, ¿qué tienen que aprender los niños? Entonces, aquí es bastante necesario el tema de conocer, obviamente, esos hitos del desarrollo que son muy marcados dependiendo la edad de cada uno, que si el control de esfínteres, que si la motricidad, que si la orientación espacial, digamos, esos hitos importantes y esos desarrollos que obviamente ellos tienen que lograr hacer en diferentes áreas, pero pues entendiendo que van a aprender de manera diferente porque son diferentes. Esos ritmos de aprendizaje me los tienen que marcar cada uno de ellos. Por eso es que aquí no entraría cabida el hecho de que ustedes redacten unos planeadores no, sino unos informes de padres de familia con logros iguales para todos. Eso no tiene cabida en la educación inicial por esto que estamos hablando, ¿sí? Porque pues ellos son distintos. Yo no puedo redactar un logro para los 15 que tengo en mi salón. Pongamos un ejemplo muy claro y muy efectivo que yo siempre pongo y es cómo yo pudiera redactar en un salón de 2 años de párvulos este logro, por ejemplo, el control de esfínteres.
y ponerles a uno carita triste y a otro carita feliz. Eso es completamente ilógico e incoherente, porque el control de esfínteres es cada uno a un ritmo diferente, porque son niños diferentes. Unos pueden controlar esfínteres al año y medio, otros a los 2, porque es que detrás hay todo un análisis de contextos de salud. ¿Sí? La parte biológica juega un papel importante en este desarrollo. Entonces, teniendo claros esos hitos, entonces, ¿qué tienen los niños que aprender? ¿Sí? Vamos a mirar cómo construimos un currículum que respete o que potencie más bien esos hitos del desarrollo, pero a la vez que esté pues precedido de esa singularidad de la que hemos venido hablando. Y por último, pues, ¿qué tengo yo que enseñarles? ¿Cuál sería entonces esos planteamientos que yo tengo que hacer como maestra de que este grupo de 2 años o de 3 o de 4 que tengo yo que enseñarles de acuerdo a todo lo que hemos hablado de los hitos del desarrollo, también teniendo en cuenta las características de esos niños, porque si yo ya los conozco, pues yo tengo también que identificar, digamos, algunas falencias que ellos traen, ¿no? En su mismo contexto, y lo que traen de casa, pues hay cosas que les falta aprender porque en su casa no se los han ayudado a desarrollar. Entonces yo miraría cómo voy a entrar a potenciar eso que ese niño trae y que se lo voy a seguir ayudando a desarrollar, o cómo le ayudo a dejar de hacer lo que está haciendo mal, ¿cierto? Que trae de pronto aprendido de su casa y de su contexto y que no le favorece en su relación con los demás, en la convivencia, en sus relaciones interpersonales, todo ese asunto, ya teniendo como base toda la respuesta de estas 3 preguntas anteriores. Entonces, ¿qué tengo yo que enseñarles? Obviamente que aquí también cabe algo importante, y es el hecho de tener en cuenta el enfoque que el jardín infantil tiene dentro de su proyecto pedagógico, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cuáles son esas digamos, prácticas pedagógicas que se proponen desde esa apuesta pedagógica, que obviamente está entrelazada a ese conocimiento de cómo son esos niños y niñas de ese sector, barrio, pueblo, vereda, ciudad, país donde están los jardines infantiles? Esas serían las 4 preguntas que yo debería responderme como maestra para pues poder de alguna manera asumir ese reto de aterrizar pedagógicamente ese enfoque diferencial. Si yo respondo esas 4 preguntas con mi grupo desde el inicio, con cada niño que ingresa, porque no es solamente hacerlo en febrero ya que están los 10, pero en marzo entraron otros 2, con esos 2 tengo que hacer nuevamente el ejercicio. Si yo respondo muy bien esas preguntas, las documento, ¿cierto? Las escribo, también para el tema de estar haciéndole seguimiento a ese proceso, pues yo voy a poder tener unas muy buenas bases para hacer un excelente trabajo con estos chicos en este ciclo tan importante. Tengan en cuenta que no es una práctica autómata, ¿cierto? Ya haciendo lo mismo año tras año, mes tras mes, no es así, porque aquí lo que hay que hacer es una metacognición continua, una reflexión continua, ¿cierto? De que estas prácticas pedagógicas pues estén dando resultado. Aquí caben inmediatamente las evaluaciones que como grupo de maestras estamos haciendo a final de semana o de mes, como ustedes lo manejen. También de esa reflexión, cada una desde su grupo que hacen en ese planeador de actividades, debe haber un espacio para hacer la reflexión de cómo fue esa actividad, de cómo si fue propicia para el desarrollo de las competencias de los niños o no. Y hablando de la evaluación, pues entonces sí, pero no como un instrumento estandarizado. O sea, sí debemos evaluar cómo va el proceso en la educación inicial, pero no como un instrumento estandarizado, ¿cierto? Es decir, como ese checklist de conductas de si cumples, entonces logro alto o carita feliz o dedito arriba, ¿no? No es así, sino que es un proceso que implica observar y levantar una información de forma individual, ¿sí? Por eso
algo que siempre les recalco, y es que si ustedes hacen un excelente proceso de observación, esos instrumentos que usan de observación de cada niño y niña, si hacen ese ejercicio continuo, permanente y consciente, ustedes no necesitarían inventar ningún otro instrumento para entregarle a los padres de familia, sino con esos mismos observadores pueden hacer una reunión y poner a los papás a leer y contarles y decirles, mira, esto es lo que ha pasado este periodo, léelo, aquí estamos llevando un seguimiento de lo que ha sido el proceso de Mariana, de Pepito, de Chepito, de cada uno de los niños de manera individual. Ninguna educadora debería tener instrumentos iguales. Les acabo de decir eso, porque esto no respondería de ninguna forma a la esencia de este ciclo de la educación. Muchas veces la evaluación se traduce en aplicar un instrumento en una hoja que se guarda y a veces no se toma en cuenta. Acuérdense de las evaluaciones que nos hacen. Saquen la hojita, quiz y ya. No es nada de lo que representa el tema de la educación inicial. Para poder hablar de evaluación como corresponde, se debe de rescatar la información, no siempre cuantitativa, sino también cualitativa. Por otra parte, hay que analizar, pero no para clasificar los buenos, los malos, los que logran o los que no logran, sino para comprender al otro. Esto es bien importante lo que les escribí aquí al final. No es para decir si aprobó o no aprobó, sino para comprender si tiene falencias en algún proceso, por qué las tiene y cómo yo le voy a ayudar a superar esas falencias. ¿Qué tipo de ser humano le vamos a entregar a la sociedad si partimos de una educación inicial que respeta la diversidad y la singularidad? Pues un ser lo más íntegro posible, porque un niño de 3 a 5 años, por ejemplo, que es capaz de respetar, acoger y valorar la singularidad, va a ser una persona que el día de mañana puede vivir mejor democráticamente, porque desde pequeño entendió que somos distintos y que la diversidad es maravillosa. Estaríamos hablando de una humanidad mucho mejor. ¿Y dónde empezó todo? En los primeros años. ¿Cuál es su invitación, o cuál es más bien nuestra invitación a las maestras de educación inicial? La gran invitación es a que todos los educadores tenemos que reflexionar mucho, escuchar a los niños y a las niñas, escuchar a las familias también, observar nuestra práctica y no hacer un currículum homogeneizante. El educador puede dejar huellas, ojalá sean las mejores,